Saludos, muy buenos días, bienvenidos a País 2024. Me agrada mucho recibir al ingeniero Guillermo Caram, político, economista, ingeniero civil, pero verdaderamente un hombre que a la sociedad dominicana ha hecho grandes aportes con la calidad de su servicio en cada una de las áreas en que se ha desempeñado. Ingeniero Caram, gracias por estar en País 2024 por vez primera. Bueno, gracias por invitarme y veo que vamos a constituir un club de camisas negras. Verdaderamente, ese es el requisito a partir de hoy del invitado con el anfitrión. Mire, ingeniero, este 2023 es un año preelectoral. Entonces, ¿cómo usted visualiza o qué recomendación le puede hacer al gobierno para navegar haciendo un equilibrio dentro de lo posible y lo conveniente con una realidad que dice que 2023, no solamente en República Dominicana, sino a nivel internacional, está planteado como un año económicamente difícil? Bueno, yo creo que es un año, está planteado, ojalá y no sea así, pero es un año no solo económicamente difícil, sino política y militarmente difícil, porque prácticamente la guerra está focalizada en Ucrania, pero hay muchos países que están envueltos en la guerra. O sea que si nos llevamos del número de países que están participando en la guerra de Ucrania y la intensidad que están con lo que están participando, ahora mismo Alemania acaba de aprobar el apoyo con unos tanques de guerra, Leopard se llaman, que son un poquito el último grito de la moda, ¿no?, en materia de bélica. Es un año tremendamente difícil y mi recomendación general al gobierno sería que entendiera que es un año difícil, porque a veces noto que los funcionarios como que siguen vanagloriándose mucho de todo lo que han logrado, de todo lo que han alcanzado. A veces confunden lo que ellos tienen en la mente con la realidad. A veces basarse en equivocaciones, en engaños o en errores, puede traducir dificultades grandes en la administración. Por ejemplo, ayer mismo pensábamos, en estos días estaba pensando, bueno, el gobierno está convencido de que ha disminuido la deuda pública. ¿Por qué? Porque la comparan con los años 2020 y 2021. Resulta que esos fueron 2 años de pandemia en los cuales la producción se contrajo. Si la producción, o sea, el Producto Bruto Interno, es el denominador de una ecuación cuyo numerador es la deuda. Deuda sobre producto te da el coeficiente de la deuda. Cuando el gobierno compara el 60% que hay hoy de endeudamiento, 60% del producto es el monto de la deuda, con esos 2 años se ve que se ha disminuido, porque en esos 2 años ese coeficiente aumentó. Pero si lo comparan con el 2019, que fue el último año normal de la economía, ese porcentaje aumentó 10%. Entonces, ¿qué pasa? Si tú llegas a creerte que estás en un nivel bajo de endeudamiento, o que en el pasado ha habido más endeudamiento que ahora, o que tú has disminuido el endeudamiento, tu tendencia es a seguir endeudándote. Entonces, por eso es importante que los análisis estadísticos se hagan con objetividad. Pero, ingeniero, lo interrumpo porque le pregunto entonces, pero el mismo señor presidente de la República ha defendido la pasada semana la teoría de que verdaderamente no ha aumentado la deuda, y entonces, ¿cómo ponemos los asesores? Porque se llevó de las informaciones de sus funcionarios que compararon la deuda de hoy con la deuda del 2021, con la deuda del 2020, que fueron 2 años de baja producción, de producción contraída. Y esas cosas, ingeniero, le pregunto, no con interés de atizar ninguna situación, pero
¿cómo se justifica o cómo puede evitarse? Porque usted, siendo parte de un staff económico de asesores, entiendo que inmediatamente usted hubiera advertido, no, pero espérese, tomar como parámetro esos 2 años no es correcto, no debe el presidente ni ningún funcionario con calidad emitir esas opiniones. Entonces, ¿cómo sucede? ¿Cuál es su Bueno, criterio? porque yo creo que en el funcionariado gubernamental hay como un afán desmedido de encontrar buenas noticias. Entonces, a veces comparan, hacen comparaciones con años y momentos favorables. Eso mismo sucede, por ejemplo, con un espacio que anda circulando, propagándose por los medios cuando para rebatir que la inversión pública está rezagada. Lo comparan con determinados periodos y no con los periodos que deben compararlo. Por ejemplo, la inversión pública en el año 22, fue el 82% de la presupuestada. Si tú la comparas con el 2021, hubo un crecimiento de 6%, pero la inflación fue de 8%. O sea, en términos reales, la inversión pública fue menor. Pero ¿qué pasa? Que los funcionarios, como quizás para halagar al presidente o para rebuscar buenas noticias, porque escasean las verdaderas buenas noticias, hacen esos trucos, esos rejuegos, esos retozos estadísticos que no revisten de la honestidad e integridad profesional. Y lamentablemente nosotros estamos acostumbrados a un comportamiento anuente del funcionariado. Pero el presidente es un hombre pensante, es por demás de profesión economista, y entonces al momento de percatarse de esa situación, supongo que alguna decisión con respecto a que eso o no suceda más o alguna sanción, no sé, pero estamos hablando de que la palabra del presidente debe ser lo más blindada posible. Sí, evidentemente, y ojalá él tuviera en su equipo colaboradores, vamos a llamarle, me voy a inventar una palabra, noísta. O sea, que dicen no es así, que presidente. Saben que no son yes, sir. Exacto, que no son consejeros anuentes. La consejería anuente es tan grave que, por ejemplo, el presidente Nixon en Estados Unidos fracasó y lo destituyeron porque se llevó de muchos de sus consejeros anuentes. Y hay todo un libro que desarrolla una teoría de la importancia de tener consejeros que sean objetivos, que planteen y analicen las cuestiones adecuadamente. Eso es algo que la verdad que es un vicio que incluso llega a las instituciones. Mira, tú te pones a observar que hay instituciones, vamos a tomar un caso que tenemos reciente, porque es de España, que tenemos muchos vínculos. Las instituciones como el Instituto Nacional de Estadística español es la primera que reconoce si hay inflación, si hay desempleo, si ha disminuido o aumentado el número de inscritos en la seguridad social. En Estados Unidos eso es consagrado. Son organismos gubernamentales, pero te retratan objetivamente la realidad. Desgraciadamente en nosotros hay una tradición de que los organismos públicos y el funcionariado no puede contradecir o no puede buscar malas noticias. Mira, el día pasado salió publicado, saliéndome un poco de la economía, salió publicado un tuit en las redes sociales del Ministerio de Interior y Policía, regocijándose y regodeándose porque habían incautado 300 o 400 armas de fuego. Yo me puse a rebuscar y encontré que, de acuerdo a un organismo internacional, el número de armas ilegales es casi de 240,000 en poder del público, en República Dominicana. O sea, ¿qué son 400 armas que haya recuperado el ministerio con relación al stock, al inventario de las armas que sean que no tienen permiso? Correcto. Entonces,
también hay una falta de noción y una conciencia del número, del valor del valor de las cosas, y un apresuramiento por encontrar esa buena noticia. Mira, ¿cuántas almas? 3, vamos a decirlo. Entonces, me parece que es un ejercicio incorrecto de la función pública. Hay una parte, a propósito que usted menciona, de lo difícil de 2023, que también puede ser crisis de guerra. Es en el aspecto de la conformación del presupuesto 2023 acá en República Dominicana. El año pasado no teníamos en el presupuesto un solo centavo, un solo peso previsto para subsidio de combustibles. Este año tengo entendido que hay erogados, no, sino presupuestados alrededor de 40.000 millones. Esa medida, ¿cómo usted la mira? Mira, ahí hay un poco también hay un retozo, ¿no? Porque el gobierno decía, subsidiamos el aumento de combustible. O sea, cualquiera, el lector común, pudiera decir, bueno, el gobierno se mete la mano en los bolsillos. Sí, y le pagó. Y le pagó. Sacó ese dinero. Pero no es así. Fue que dejó de cobrar. Y además también se está compensando. Por ejemplo, ahora que está el galón de combustible $80, está cobrando de más, y como ya la gente se acostumbró, gracias a Dios. O sea que el gobierno está entrando dinero a los bolsillos por esa situación. Está cambiando de bolsillo. O sea, un dinero que tenía para otra cosa se lo prestó al mercado de combustible cuando la gasolina cuando el petróleo estaba a más de $100. Pero ahora que el petróleo está en 80, se está pasando lo contrario. O sea, pero se está beneficiando entonces el gobierno. Sí, siempre se ha beneficiado el gobierno del aumento de precios de los combustibles, y esa es una de las razones por las cuales el sistema de precios vigente no se modifica. Porque el impuesto que hay establecido parte del impuesto es proporcional al precio de los combustibles. Es decir, no es lo mismo el 18% de $100 que el 18% de 50. Entonces, el gobierno se beneficia del aumento de precios de combustible. Y cuando había financiamiento, también, porque el financiamiento que había en el acuerdo con Petrocaribe y aquellos esquemas, que ya afortunadamente no existen, el gobierno cobraba el combustible como si fuera el precio real, pero no lo pagaba a Venezuela y México, entonces quedaba un monto financiado. Por eso yo creo que una de las cosas que debe ser enfocada en el contexto de las medidas heroicas que hay que tomar para enfrentar esa situación que nos amenaza, puede ser que no sucedan, pero si no suceden, mejor, porque nos cuidamos de salud, porque peor fuera que sucedieran y no estuviéramos preparados. Entonces, por ejemplo, por eso el gobierno, para hacer una administración correcta, yo creo que debe modificar el sistema de precios de combustible por administración, no por ley, porque lo que hizo de mantener constantes los precios fue por vía administrativa. ¿Y qué elemento debe contener? Bueno, el primero es fijar un impuesto. Yo lo voy a congelar para que no fluctúe en función del aumento de precios. Y lo segundo, eliminar los márgenes de comercialización en tiendas de transportación y distribución de los combustibles. Porque ahora también los transportistas y los comercializadores y los distribuidores, las gasolineras, los que venden gas, están cómodos porque normalmente en promedio ganan un 20% del precio. Si el precio sube, ganan más. Entonces, tú no oyes cuando se escarciaba el debate sobre los precios de los combustibles. Tú nunca oíste los transportistas y los gasolineros. En ningún momento. Y con lo que usted indica, menciona y hasta propone esas medidas, por ejemplo, la que tiene que ver con fijar un tope, y a partir de ahí pues queda establecido
sería una especie de modificación a la ley. Hace un año y algo, el presidente indicó, los próximos días enviaré al Congreso la propuesta de modificación de la ley de hidrocarburos. Ya no es posible en esta circunstancia, donde hay una situación internacional muy marcada, modificar la ley de hidrocarburos porque no se hizo. Entiendo que sería por eso. Ahora es más posible que antes. Lo que ¿Sí? pasa es que el proyecto sometido por el Ministerio de Industria y Comercio, en lugar de simplificar las cosas y en lugar de ordenar o de instituir un mercado de combustible compatible con una economía de mercado como la que tenemos, por ejemplo, en España, entre una gasolinera y otra hay diferencias de precio, hay competencia. Entonces, en Estados Unidos, también, en Canadá, sí. se nota muy evidente. Y hasta lo publican. Sí, sí. Pero aquí no, aquí el precio es fijo. Incluso a veces cuando alguien lo ha bajado, lo metieron preso. ¿Tú te acuerdas del caso? En Santiago de Turbí, que bajó, que eso debía ser premiada en lugar de castigado. Se metió en problemas, Turbí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo creo ahora es más que nunca someter el régimen de comercialización de combustible a la competencia. ¿Usted conoció, o digo usted, por lo que está mencionando, ese proyecto de modificación de ley de hidrocarburos? Sí, claro. Okay. Y en lugar de simplificarlo, lo complica, porque en lugar de ahora se fija el precio sobre la base de 3 variables o 4 de una ecuación, creo que propusieron 8. Entonces, tú sabes que a veces las leyes, mientras más complejas son, menos se cumplen, y además, porque al ser complejas, se supeditan y se prestan mucho a manipulaciones e interpretaciones. Bueno, no entiendo, aunque uno no está para entender, pero hay cosas que verdaderamente no se entienden. Mire, me gustaría saber su opinión a una expresión que ha traído muchos comentarios del presidente de la República, Luis Abinader. A este gobierno le rinde, corrijo, a este gobierno, dice el presidente, le rinde mucho el dinero. Le rinde mucho el dinero porque la ejecución de los gastos de inversión de capital no llena lo presupuestado. ¿O por qué? Bueno, las recaudaciones están bien, o sea, sí, claro. Están por encima de lo presupuestado y siempre hay un margen de flexibilización. Los gastos corrientes también han aumentado más rápido que las recaudaciones, y el nivel de gasto de capital ha disminuido. Ya te cité el caso del año 2022, en que se invirtió el 82% de lo presupuestado. ¿2022 o 2021? 2022, 22. O sea, el que acaba de terminar. Ya, okay. Acuérdate que estamos en el 2023. Sí. Y eso significa que se dejó de invertir un 18% de los gastos, de lo presupuestado. Yo creo que en inversión de capital. En inversión de capital. Correcto. En gasto corriente se gastó más. Yo creo que el dinero, por supuesto, rinde. A mí me preocupa mucho la calidad del gasto. Y podríamos hablar de calidad del gasto a dos grandes niveles propios de la economía. La macro calidad del gasto y la micro calidad del gasto. La macro calidad del gasto es cuando tú analizas los datos globales del presupuesto y tú observas que la burocracia, los subsidios y los intereses de la deuda consumen casi la totalidad de las recaudaciones, y que si tú sumas a eso las amortizaciones de capital, que son lo que se llama la carga fija, o sea, los compromisos fijos del gobierno, las recaudaciones no te alcanzan. Una estructura así, a mi juicio, tiene una baja macro calidad del gasto. Ahora, la microcalidad del gasto se refiere ya, bueno, a los proyectos mismos, a si están resultando, están dando el resultado que esperaban, si por ejemplo lo que se programó en agricultura, en inversiones, si los proyectos se están ejecutando. Y ahí con frecuencia uno oye quejas de que se anunció tal cosa y no se ha
no se ha ejecutado como se ha anunciado, que no es verdad que tal carretera o que tal camino, que tal... Mira, ahora la presa de Monte Grande está pidiendo casi 200 millones de dólares de adendum, de adicional. Un proyecto que... Adicional a los anteriores a los anteriores. Un proyecto, dicho sea de paso, que tiene muchas dudas sobre el balance hidrológico, lo cual es un pecado mortal. Y yo no estoy diciendo que no tiene un balance hidrológico aprovechado. Balance hidrológico significa que tiene más agua que la que consume y en consecuencia vale la pena almacenarla. Porque si es lo contrario, si tiene menos agua, si hay menos precipitaciones que la que consume, entonces tiene un balance hidrológico negativo. ¿Y para qué tú vas a construir una presa en un entorno de ese tipo? Y eso yo creo que debe ser aclarado antes de que se aprueben nuevas partidas. Claro, que ya uno puede decir, pero si eso está hecho ahí. Pero, en fin, buscar qué se podía hacer con eso. Y a mí me parece, volviendo quizás al origen de tu pregunta, de qué puedo plantear en ese orden internacional que nos amenaza. Yo creo que nada más hay dos soluciones. Primero, un fortalecimiento de nuestro aparato productivo para poder producir más bienes primarios que nos afecten menos las contingencias internacionales, que no sigamos diciendo en Ucrania hay guerra y que en consecuencia los granos, la producción de granos disminuyó y al disminuir la producción de granos todos los granos subieron y ahora que la guerra se puede intensificar, probablemente eso se repita. Y también el otro aspecto es el tema de la deuda y la ficción. ¿Cuáles productos, devolviendo un poquito, cuáles productos usted recomendaría la incrementación? Todo lo agricultura, todo lo que sea alimenticio. Pero es que pasamos años y años. Es una observación que como ciudadano veo y lector, y el incremento del porcentaje de crecimiento del sector agropecuario se queda tímido siempre. Tímido. Y nosotros tenemos, y no me canso de repetirlo, buena tierra, excelente clima, muy buena mano de obra, tenemos tecnología, tenemos la calidad, dije, de la tierra, tenemos acceso a los fertilizantes, agua. Sí. O sea, tenemos muchas condiciones, mano de obra barata. Sí. Entonces tenemos muchos elementos, muchas condiciones. Y un agricultor que por naturaleza es súper inteligente. Entonces, ¿por qué no damos el salto exponencial que se necesita en la agropecuaria? Estoy de acuerdo con la pregunta y me estás economizando la respuesta que tenía agendada en la mente. O sea, producir más en el campo, porque además la producción del campo tiene una serie de ventajas derivadas. Por ejemplo, tú produces y atiendes mejor al campo, hay menos migración a los centros urbanos, hay menos barrios hacinados. Mira ahora con la pandemia, ¿qué se recomendaba? Distanciamiento. Pero como tú una persona que vive hacinada, tú le puedes decir que observe distanciamiento. República Dominicana, ingeniero Caram, usted que es ingeniero también, se está urbanizando. Yo tengo amigos que tienen terrenos, fincas que han heredado de sus progenitores, y como viven acá, tienen otras profesiones que han decidido lotificar por solares de buen tamaño para edificar y hacer urbanizaciones. Se está urbanizando. Sí, así es. Hace 50 años, 60 años, nosotros teníamos un 70% de la población en el campo. Y incluso tú recuerdas, bueno, tú no eres tan avanzado en edad como yo, que se decía, nosotros somos un país eminentemente agrícola. Sí, bueno, cierto. pero ahora es lo contrario, ahora tenemos la proporción 80% urbano y 20% rural. Y ahí iba a darte con esa cifra, iba a darte otra argumentación para reforzar la agricultura. Un abandono del campo, en tanto que nos preocupa la situación haitiana, pero un abandono del campo, de los terrenos, significa una tentación para la agricultura nómada, del carbón, la leña,
¿cómo se llama? Lo que producen en el sur para el perfume. Oh, sí. No recuerdo el nombre. Bueno, pero sí es. Entonces, eso es una agricultura nómada. Ya recordé, el guaconejo. El guaconejo. Sí. Que nunca he visto ni sé cómo es, pero sí sé bueno, el nombre guaconejo. Entonces, eso es una tentación para que una migración nómada explote nuestra agricultura. Pero además, acuérdate que esos centros urbanos que estamos viviendo no tienen los servicios. Y además, al vivir hacinados y sin servicios y sin oportunidades en barrios, hay un factor que nos está doliendo mucho, que es la delincuencia. Muchas veces la delincuencia es empujada por la falta de oportunidades y el efecto de demostración. O sea, yo vivo en una ciudad donde hay torres, donde hay carros muy buenos, pero yo vivo hacinado, arrinconado en un barrio, en una pieza, ni siquiera en una vivienda, en una pieza vivo amontonado con el primo o el tío o el sobrino, en fin. Entonces, ¿cómo hago para buscármela? Y si no hay entrenamiento, si tú vienes del campo y no tienes esa formación para integrarte en la economía urbana, es fácil que dejes el paso hacia la delincuencia. Entonces, por eso yo creo que la gran prioridad nacional es volcarse a la agropecuaria. Recuerda aquellos años de la izquierda que decía lo mejor al campo. Sí, bueno, no. es así mismo. Yeah. Y el otro renglón es el tema de las finanzas públicas y la deuda. No es posible seguir con esta economía deficitaria que estamos teniendo, que hace que todas las inversiones sean con endeudamiento, con financiamiento externo. Te repito. Ingeniero, no me lo repita porque es un tema muy importante y tenemos que pausar. Okay. Economía deficitaria será el tema que cuando volvamos de la pausa comercial, usted desarrollará. El ingeniero Guillermo Caram con nosotros hoy en País 2024. Y también le tengo preguntas de política económica también. Venimos en breve.